Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura. A ver, ¿me tienen a la lista? Paula Alberca, Presente. Jordi Almijos, Carla Checa, Presente. Claudia Cruz, Carlos Encalada, Jennifer Gallardo. Presente. Profe, déjeme entrar en la computadora. Ok, Jennifer. Mabel Meneses, Gabriel Mestanza, David Nieto, Presente, profe. Karen Ortiz, Presente. Julie Porras, Ariana Zarango, Presente. Doménica Velástegui, Adrián Vélez, Melanie Vizcaíno, Presente. Keira Zamora. Presente. ¿Alguien que llegó de pronto? Yo, profe Doménica. Sí, Doménica. Bien, vamos a continuar con el día de hoy, hacer unos 2 foros en retroalimentación. Vamos a esperar un minuto a ver si se conectan los demás. Y comenzamos. Bueno, creo que vamos a comenzar directamente. Ok. Esta es la última actividad que vamos a hacer el día de hoy, en lo que es retroalimentación. Esta es una actividad aparte, ¿no? Vamos a activar de una vez los 2 foros que vamos a hacer el día de hoy, tomando en cuenta que tenemos 2 horas. Hola, Licen, perdón la demora. Hola, Gabriel. A ver, tendremos que hacer el día de hoy actividad 5 y la actividad 6, y con eso culminamos todo. A ver, vamos a colocar de una vez la fecha de subir, está 22, está bien, fecha límite, el 22. Seis de la tarde, un archivo. Oye, Licen, ¿no era solo la actividad 5? Vamos a hacer 2, ya que ustedes no quisieron trabajar ese día. Licen, no sea así, es último día ya. Por eso mismo. No, ya. ¿Qué pasó aquí? Ah, ya ahí sí. Aquí está 2 veces lo mismo, ¿no? Listo. Una actividad, solo la actividad 6, listo. Ya con eso culminamos, chicos. Bien, vamos a continuar aprendizaje.
Una actividad vamos a hacer el día de hoy, con eso culminamos, último día de clases. Pongan el último esfuerzo que tienen. Para quitarme la vida, ¿verdad? Digo, ¿qué? Y es la última, ¿no? Realismo social, si todo el tema, la novela en Ecuador hicimos, realismo social también. Supuestamente. Hicimos la actividad 5, seguro. Sospechoso. Ya. ¿No hicieron la actividad 5? A ver. Vamos a revisar entonces. A ver. Dice Mabel que no han hecho la actividad 5, que es de realismo social. Vamos a ver si está. Usted no ha hecho. Ahí dicen, pero dijo hasta la 4. Dijo que en la actividad 4 nomás debíamos hacer, que si la 5 queríamos, hacíamos. Ya. Listo, vamos. En la actividad 5, no me acuerdo haber dicho así, pero bueno, ya supongo que he dicho. Nos metimos en actividades. Vamos a revisar el tema y luego hacemos las actividades que nos corresponden. Entonces sería las 5 a los que le falta y las 6 a los que ya enviaron las 5. ¿Okay? Entonces, la pregunta 5 era del realismo social, ¿verdad? Una actividad en quiz. Construir el conocimiento, habíamos hecho la inferencia, esto sí hicimos y revisamos, que recuerde, si no me equivoco. Aquí en el realismo social prácticamente lo único que le pide es realizar lecturas de comprensión lectora, antes de leer sobre la lectura y sobre el autor. Le da información, por ejemplo dice el cholo que se vengó, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Espero que ustedes estaban los estresados supuestamente y algunos hicieron, otros no. Aquí dice, ¿qué conoce acerca de diferentes habitantes de las regiones de Ecuador? Son preguntas para reflexionar, ¿no? Antes de leer, entonces, ¿usted qué plantea? ¿Qué conoce acerca de las regiones de Ecuador? Entonces, ¿qué conoce? Sus costumbres, sus creencias, su religión y todas sus situaciones, ¿no? Más que todo sus costumbres, ¿no? Teniendo en cuenta que cada religión, casi cada región tiene sus propias costumbres. ¿De qué manera la literatura refleja un contexto social? ¿De qué manera la refleja? La representa por medio de sus textos. ¿De qué forma? ¿Verdad? Cuando hablamos de un contexto social, está refiriéndose a toda una sociedad de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Luego le pregunta sobre la lectura. La historia torna alrededor de la relación entre el Cholo y Andrea, una pareja con muchas dificultades que acaban en infidelidades y rencores. Por eso se llama El Cholo que se vengó. Y sobre el autor, Demetrio Aguilera Malta, fue un escritor, cineasta, pintor y diplomático ecuatoriano. Su obra literaria se basa en retratar la realidad de la vida del pueblo montubio y deja una muestra valiosa de su cultura. ¿Por qué es importante saber del autor? Mira, aquí habla, ¿no? De la vida del pueblo montubio. Entonces ya se puede darse cuenta de que dentro de esta historia él va a retratar la vida de los montubios, sus costumbres, cómo es su forma de ser, su personalidad, todo eso. Aquí igual le da otra lectura que es las luces sobre el agua. Igual le da información antes de leer. ¿Qué opina sobre las huelgas? ¿Qué opinan ustedes sobre las huelgas? Usted tiene que contestar, ¿no? ¿Son buenas, son malas? ¿Tienen un fin, no tienen un fin? ¿La realizan porque sí? ¿Porque no tienen nada que hacer? ¿O cuál es el objetivo? ¿Actualmente existe algún tema que necesite de protestas para que exista un avance? Actualmente necesita que el pueblo se levante en protesta, haga huelgas, relajo, para que yo que sé, alguna ley, alguna situación avance, ¿verdad? Entonces, esa es igual una reflexión desde su punto de vista.
para ir abordando la lectura. En este caso, la lectura ya viene de qué se trata la lectura, ¿no? Sí, los que no han hecho la actividad 5 lo vamos a hacer ahora. Por eso estamos revisando, ¿no? Esto se refiere a la actividad 5, ¿verdad? O sea, Sí, estamos hablando de la actividad 5. Es el tema, ¿no? Lo global. ¿De qué trata la historia? Las cruces sobre el agua. La historia abarca el tema de la pobreza en los barrios difíciles de Guayaquil, pero también profundiza sobre la masacre del 15 de noviembre de 1922 y que aparentemente se dio en respuesta a una jornada de saqueos liderados por algunos huelguistas ese día. 12.000. Y aquí hablamos de Joaquín José Enrique de las Mercedes Gallegos. Lara fue un escritor y político ecuatoriano. Entre sus obras más destacadas está la novela Las cruces sobre el agua, la que estamos analizando, en que reencuentra la masacre de los obreros del 15 de noviembre de 1922 y cuentos como El Guaragua, Lo Salvaje, entre otros. Aquí donde está este link le da para que usted pueda leer la novela o le da alguna actividad. ¿Sí? Bien, la palabra abierta, aquí está. Las cruces sobre el agua, usted puede ir analizando, solamente son resúmenes. Esto le ayuda para hacer la actividad, más que todo. Y aquí igual, lectura Banda de Pueblos, por eso habla del realismo social. Todas estas obras son apegadas al realismo social. Tenemos el contexto, lo social y lo político, el realismo social en Ecuador. Vamos a ver este vídeo. ¿Qué es el realismo social ecuatoriano? Es un movimiento literario que abarca la primera etapa del siglo XX, es decir, entre 1930 a 1945. Se fundamenta básicamente en el realismo europeo. Este movimiento está conformado por un grupo de escritores que tienen en común su ideología, sus sentimientos, su edad contemporánea y de hecho sus preferencias literarias. A este grupo se le acuñó con varios nombres, como Generación del 30, Grupo de Guayaquil, 5 como un puño. El objetivo del realismo social ecuatoriano se centra en denunciar la injusticia hacia los grupos vulnerables, tales como el montubio, el cholo, el indígena, los obreros. También se basa en cuestionar la estructura social de la época, tales como la burocracia, la explotación que hacían los grandes empresarios a sus obreros, etc. ¿Pero en qué se fundamenta el realismo social ecuatoriano? Aquí es muy importante conocer el contexto histórico que dio origen a este movimiento. Entre 1928 y 1930, los militares julianos, producto de la Revolución Juliana, asumieron el poder de la mano de Isidro Ayora, en cuyo periodo presidencial el país sufrió cierto tipo de innovaciones, así como de reformas, tales como la creación del Banco Central y el voto a la mujer. Pero por otro lado, también hubo cierto tipo de inestabilidad dentro de nuestro país. Y debido a esta situación se proclama nuevas elecciones donde el latifundismo serrano, encabezado por Nectalí Bonifaz, gana la presidencia. Pero el Congreso Nacional de esa época lo descalificó, no lo reconoció como tal. Y por esta razón el pueblo salió a las calles a protestar, a contracción del Congreso de aquel entonces. De ahí que este periodo se le denominó como Guerra de los 4 días. Básicamente esas protestas o manifestaciones estaban lideradas por los obreros. ¿Por qué se caracteriza el realismo social ecuatoriano o también conocido como Generación del 30? Muy bien, una de las primeras características es la temática, pues se basa mucho en la realidad cotidiana, es decir, las costumbres, pensamiento y acciones del montubio, del indio, del obrero, en pocas palabras, del grupo vulnerable. Siguiente característica, el escenario. El lugar donde se desarrollan los hechos es particularmente en un ambiente rural. Cultivan una literatura comprometida con la problemática social y política, pues recordemos que uno de sus objetivos es denunciar la injusticia y la explotación social.
También hacen uso del lenguaje popular, pues como pertenecen al movimiento realista, de hecho, ellos van a utilizar dentro de su literatura lo que es metaplasma, registro coloquial y vulgar, para tratar de recrear a lo máximo el habla popular de sus protagonistas. Siguiente característica, el tremendismo. Este tipo de movimiento literario en sus mayores obras trata de recrear tal cual es la realidad, tal cual viven el montubio, el indio, el obrero, es decir, situaciones duras, crueles, así también como supersticiones y creencias de este grupo de personas. Y por último tenemos la búsqueda de la identidad nacional. Lo que también se trata de infundir es, a través de esta literatura. Bien, ese video se lo pueden ir observando para ir haciendo la actividad. Aquí tenemos lo social. Lo que dice en 1929 cambió la cultura política del país. La influencia de las diferentes revoluciones atrajo a las ideas liberales que creaban conciencia sobre las necesidades sociales. Estas nuevas ideas encontraron soporte con el auge del cacao, el laicismo, el fortalecimiento de los estados y la revolución liberal. En lo político, el ambiente de vida era muy politizado, donde aparecen nuevas formas de participación. Surge la izquierda socialista a favor de los obreros. En 1926 nace el Partido Socialista Ecuatoriano, que luego agregó al Partido Comunista en 1931. Así el socialismo inició el debate sobre derechos sociales y organizativos del pueblo. Literatura realista ecuatoriana. Aquí tenemos cómo fue dada y los diferentes autores. José Demetrio Aguilar Malta, Enrique G. Gilbert, José de la Cuadra, Alfredo Pareja y Escanseco. Y esta era la actividad que tenían que subir a la actividad 5, si no mal no recuerdo. Estimado estudiante, luego de haber analizado el contexto y exponentes del realismo social en el Ecuador, realiza un ensayo analítico referente al tema estudiado. Consigna el ensayo realizado en el apartado tarea 5. Esa era la actividad 5, ¿no? Esto la tienen que subir en el apartado tarea 5. Aquí está la rúbrica para la evaluación. ¿Ok? Esto ya lo habían hecho algunos, faltan otros estudiantes de realizar este ensayo. Dice la actividad 5 era un foro. La actividad 5 La no fue. actividad 5 dijo que pongamos una opinión, un ensayo nada más. Bueno, vamos a continuar, ya les activo luego. Vamos a continuar el siguiente tema. Este es el que quiero llegar, es el último, ¿sí? Y luego ya les activamos y hacemos la actividad y vamos explicando, ¿ok? Literatura indigenista, este es el último tema que vamos a abordar el día de hoy. Con esto terminamos la retroalimentación. El objetivo, analizar el origen de la literatura indigenista en Ecuador, así como los principales exponentes y sus obras. Ese es el objetivo de aprendizaje dentro de nuestro tema. Construyendo el conocimiento, infiere, pregunta. ¿Has escuchado alguna historia sobre explotación indígena? ¿Ustedes han escuchado alguna historia? Creo que la mayoría, ¿no? En todas se ha escuchado una historia de explotación indígena. ¿Por qué consideras que surge la literatura indigenista? Surge por medio de un reclamo, ¿no? Para que haya justicia. ¿Cuál crees que son las motivaciones de los autores indigenistas para escribir sus obras? Siempre es denuncia, ¿no? Denuncia, reclamo, para que se respeten sus derechos. Lectura, una lectura que se le propone aquí del indigenismo es el Guasipungo. La figura más importante de este movimiento es Jorge Icaza, con su obra Guasipungo, en la cual hace denuncia de todos los problemas sociales vividos. Antes de leer, como habéis visto en el realismo anteriormente, ¿qué opinas sobre la situación indígena? ¿Consideras que la desigualdad social es un problema con solución? Fundamenta tu respuesta. Sobre la lectura, esta obra es la muestra de cómo era la vida de los indígenas durante la primera mitad del siglo XX.
en donde estos eran sometidos como esclavos, sufrían diversidad de crueldad y no medían en el sacrificio de indios con tal de conseguir sus fines. Y sobre el autor, Jorge Icaza Coronel, fue un novelista ecuatoriano. En 1934 fue publicada su más célebre novela, Guasipungo, que le daría fama internacional y que lo llevaría a ser el escritor ecuatoriano más leído de la historia republicana. Literatura indigenista, tenemos fundamentos, características de la literatura indigenista, fundamentos, surge, auge y pioneros, ¿no? Fundamentos se concentraban en mostrar las palabras de los grupos indígenas para que su voz sea escuchada, tomando en cuenta que en esos tiempos solo los puros de sangre, que lo llamaban ellos, podían estudiar y tenían derecho, los indígenas no. Se quiere redimir al indígena. Los personajes estaban dentro de una realidad ignorada por la mayoría, presencia de magia, misterio y mitología andina. La magia se usaba para comprender el mundo. ¿Cómo surge? Surge en el siglo XIX como una defensa de los indígenas ante el maltrato social, ya que se buscaba una mayor visibilidad de la comunidad. ¿Cuándo fue su auge? Luego en el siglo XX esta temática consiguió mucha más fuerza. Esta literatura es parecida al realismo social, ya que comparte una denuncia a la sociedad y el estilo. Y pioneros, uno de los primeros en escribir sobre este fue Fray Bartolomé de la Casa, quien demostró su descontento con el abuso que se vivió en la colonia, ¿no? Y tenemos las características. Literatura indigenista, tenemos un video, usted lo puede revisar. Tenemos Jorge Icaza, Huachipungo, su historia, su vida. Fernando Chávez, plata y bronce, su obra más destacada, ustedes pueden revisar su biografía. Aquí tenemos la explotación indígena, Huachipungo, Jorge Icaza. Miren, las imágenes nos muestran cómo era el abuso a los indígenas. Y esta es carga tu escrito en la actividad 6. Y esta es la actividad que vamos a hacer como última actividad. Y la vamos a hacer en este momento. Dice, indaga con tus familiares o consulta en diferentes fuentes. Entonces, como estamos aquí en clases, lo que vamos a hacer es consultar en diferentes fuentes sobre una historia de explotación indígena y en base a ella procede a redactar un relato corto que evidencie las características de redacción de la literatura indigenista. Carga tu escrito en la actividad 6, última. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a hacer la actividad 6, luego nos igualamos con la actividad 5, los que faltan. Pero por ahora vamos a hacer primerito la actividad 6, por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Antes de... A ver. Dice, profe, si yo tengo una historia de eso, sí, si ya tiene, claro. Pero siempre siguiendo, espera, tiene que tomar, su escrito tiene que seguir las características. Usted tiene que seguir las características de la redacción de la literatura indigenista. Esas características tienen que seguir. Sí, hay dos, pero la otra la vamos a hacer acá. Sí, pero primero vamos a hacer la que activé. Primero la escritura. Si vamos a hablar de las dos, después se me hacen bolas. Vamos una a una. ¿Sí?
Sí, hacemos las 5, pero primero vamos a las 6, luego las 5. Tomando en cuenta que la clase se acaba a las 10:15, tenemos tiempo suficiente para hacer esta actividad 6. Y hay 2 actividades en las 6 por si acaso. Exactamente esto. Lo que está viendo en pantalla en este momento, eso es la actividad 6. Hay 2 actividades 6. Esta es la primera. Dice, indaga con tus familiares o consulta en diferentes fuentes sobre una historia de explotación indígena. Entonces usted lo que... Dicen, hágalo en texto en línea. ¿Cómo? ¿Puede ponerlo en texto en línea el trabajo? ¿Qué está para subir? Sí, dicen. No, no puedo cambiar. Lo que pasa es que eso ya está estructurado. Yo no puedo cambiarle nada. Lo único que puedo cambiar es fechas, nada más. Eso no lo reviso yo. Lo revisa el vicerrector. Por si acaso. Entonces ya, tal como está estructurado, lo voy a ejecutar. Solo háganlo en Word y lo suben. Está cualquier tipo de archivo pueden subir. Cualquier tipo de archivo. No es en PDF ni nada de eso. Si estás en Word, directamente lo sube en Word. No tienen que convertirlo en PDF, nada de eso. Directo. O si le hacen alguna plataforma, algo, igual le sube. Sí, porque está en cualquier tipo de archivo que puede subir. Mi padre dice que no sabe nada y nadie sabe nada, así que ya está, le traigo un hoja en blanco. Ahí dice, busquen fuentes en internet. No, no hay fuentes de internet, dice. ¿Dónde dice? Ya busqué en varias fuentes, no hay nada, dice. Ya está. F. En internet, pues en Google. No hay Google, dice. Ya terminaron, dicen. Tienen que estar todos enviados, ¿verdad? Que esto se le revisa luego.
Ustedes en vez de hacerme enojar me hacen reír. A ver, chicos, vamos a realizar esa actividad. Ya vuelvo, denme un minuto. Ya regreso. Dicen, ¿le molesta si pongo la letra de una canción? No, parece que no le molesta.
Tiene que... A ver. Dicen, ya hacemos la otra parte de la tarea 6, la que es del ensayo. Si ya terminaron esta, sí. Y tiene que ser así bien largo el ensayo. O sea, porque Corto, a no, ver. no sé mucho sobre la historia de los indígenas en el tiempo pasado, más o menos. O sea. Dice, estimación, te lo voy a ver, analizar el contexto y exponentes de la literatura indigenista en el Ecuador. Proceda a revisar el capítulo 1 del libro junto y realiza un ensayo. Sí, debe ser un ensayo corto. No es precisamente que tiene que ser un ensayo extenso. Un ensayo de unos 3 párrafos. Vamos a ver, creo que esta actividad no está habilitada, ya les habilito porque puedan subir. Dice, y ya Carla ya terminó. O sea, yo acabé el que es el de arriba. Por eso, se dicen acá que no van a alcanzar. Dice. Y en ese va a terminar. A ver, habilitémosle. Actividad tarde. Todo tipo de archivo. Listo, ya está habilitado también. Dice, ok, señorita. Haga, no se estrese. ¿En cuál, señorita Fernanda?
El realismo social. Ah, ya le voy a habilitar, no se preocupe. Me saqué 7, la tengo re grande. ¡Tómela! Paciencia, señor Gabriel.
Listo, chicos. Si vean las actividades que les falta. Está activado a las 5 también. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día que les toque el examen conmigo. Estudiarán las 3 evaluaciones. Esas están tomadas en cuenta para los exámenes. Profe, Sí, dígame. mismo que tenemos que hacer en la actividad 5, la opinión o cómo? Sí, solo pongan la opinión nada más. Ya, profe, ¿y el ensayo? ¿Qué hay? O sea, redactar sobre qué en el ensayo. El ensayo es la última actividad 6, porque hay 2 actividades 6. La última es el ensayo, y es el ensayo acerca de literatura indigenista. Ya, profe. Nada más. Listo, chicos, gracias por su atención. Nos vemos el día que les toque el examen. Chau, chau.